vulnerables, ¿no? Los barrios de nuestra ciudad y son un espejo de los barrios de muchas otras ciudades que están atravesando un momento muy difícil en donde no hay trabajo, no se puede generar el trabajo del día para comprar el pan, la comida del día. Entonces van a buscar viandas, la comida del día que puedan hacer los diferentes centros de ayuda, comedores, merenderos. En un rato vamos a estar con otro lugar en otro de los barrios que también necesitan asistencia permanente por parte del Estado y por parte de la gente que puede ayudar con una colaboración por más insignificante que parezca. Ayer se publicaron cifras que no dejan de ser, está bien, frías en algún punto, exactas, que hablan de los números, pero que traducen y nos obligan a repensar lo que viene. Si una familia en marzo de este año necesitó 42.000 pesos, una familia tipo, en la tipología que utiliza siempre el INDEC para medir, necesitó 42.000 pesos para no ser pobre, ¿qué va a pasar en la próxima medición? En donde esté contemplada la mayor parte de la cuarentena, la mayor parte de este parate que nos obliga a recurrir a cualquier herramienta para poder comer. Por eso Eduardo Donza va a ayudar a entender un poquito, ¿no?, a lo que tenemos que estar preparados para las próximas mediciones. Eduardo es investigador de la Universidad Católica Argentina, especialista en trabajo y desigualdad social, es sociólogo, es magíster en generación y análisis de información estadística, entre otros títulos, para ver un poquito por dónde empezamos a abordarlo, Eduardo, esta temática tan dura siempre. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por el llamado. Bueno, ustedes recién hicieron una pintura, ¿no?, de cómo es la situación, ¿no? Y sobre todo la de los sectores más desposeídos, los que ya estaban mal desde antes, ¿no?, de toda esta pandemia. Todavía no hay una cuantificación, no hay un número, pero sí hay una sensación y una realidad que también está indicada por fuentes de mediciones más frías, como vos decías, que la situación se agravó, ¿no? Y sobre todo, lo que tiene de particular esto es que ha golpeado toda la estructura productiva, ¿no? A ver, los que en primera instancia, los que viven de una changa, los que no tienen un trabajo registrado, los que hacen actividades de un sector refugio, que se llama técnicamente, porque son personas que no pueden conseguir un trabajo en relación de dependencia y se tienen que inventar un trabajo, que puede ser un reciclador de residuos, un cartonero, una venta ambulante, los chicos y chicas limpiando parabrisas en una esquina. Bueno, gran parte de esas actividades están muy limitadas, ¿no? Empezaron a verse por la necesidad. Yo estoy en Buenos Aires, vivo haciendo la cuarentena en casa, por suerte podemos trabajar desde casa, y esta mañana había un cartonero realmente que estaba pasando y buscando a ver qué podía encontrar, ¿no? Es decir, se vieron obligados, ¿no?, a salir a trabajar. La reacción del Estado, del gobierno, con los impuestos de todos, ¿no? Por supuesto, no es que el Estado ponga plata en sí, sino sobre el aporte de todos los que vivimos en la Argentina. Tuvo una reacción de transferir recursos, ¿no? Refuerzos de las transferencias de AUH, lo que es la 10.000 pesos, ¿no?, para los trabajadores que no tenían un trabajo, que no podían desarrollar la actividad, ¿no? Pero además de eso, ¿no?, y también algunas actividades de ayuda provinciales y municipales y de ONG, ¿no?, como ustedes estaban diciendo recién. Pero la particularidad de esto es que también golpea al sector formal, ¿no? También golpea al pequeño comercio, que no puede abrir, si no tiene ventas, no tiene ingresos, ¿no? A los pequeños comercios también de mano de obra especializada por cuenta propia, un peluquero, ¿no? El zapatero no tiene, o hace un mes que no trabaja, ¿no? A las grandes y medianas empresas también, ¿no? Porque aunque sea una multinacional, bueno, si no puede producir, no puede vender, ¿no? Es decir, también tenemos complicado lo que es la parte impositiva y el sector formal. Es decir, veníamos de hace décadas, porque esto no es, lamentablemente no es de un gobierno ni de una coyuntura, con una cuestión estructural de pobreza y exclusión para gran parte de las familias y de la población.
¿no? Y ahora también se complica el sector formal, ese sector que traccionaba un poco y que con los impuestos ayudaba un poco a que viva un poco menos mal. Con lo cual, Eduardo, con lo cual la sí. cifra va a incrementar. Estamos llegando casi al 50%, 45% de pobres en la Argentina, con lo cual, según su experiencia, a ver, usted fue asesor técnico del Ministerio de Trabajo, funcionario nacional en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué perspectiva o cómo aconsejaría o cómo ve que se está moviendo la Argentina en este sentido con un casi 45% de pobreza y que va a ir incrementándose por lo que usted está pintando, ¿no? El escenario que viene? Claro, ahora es el momento de empezar a tomar políticas, ¿no? Pero políticas de Estado, que eso es lo que nosotros carecemos, ¿no? Políticas con respecto a cómo realizamos la salida productiva, ¿no? El gobierno nacional, que es el que más conozco, no conozco tanto los gobiernos provinciales, todas las provincias cómo se están organizando, pero el gobierno nacional fue muy activo y tomó buenas medidas en la parte de salud, ¿no? Hizo un comité de notables, de especialistas y tomó conclusiones con ese asesoramiento, ¿no? Cosa que me parece excelente todo lo que se desarrolló hasta ahora. Pero estamos en una pandemia que todavía como que no empieza, ¿no? Sobre todo hay lugares donde en algunas provincias que directamente no tienen casos, o áreas o localidades grandes también que no tienen casos, ¿no? Entonces hubo como una obligación en una primera instancia de desarrollar la cuarentena en esos lugares también. Pero ahora tenemos que ver cómo vamos saliendo de una forma administrada y ordenada de eso, porque si no, la economía es lo que lo tenemos excesivamente resentida, a una economía que venía más débil, porque no somos Alemania, no somos un país de Europa, o mismo los Estados Unidos, que lo está golpeando bastante, pero económicamente tiene más espalda. Nosotros estamos en una crisis muy seria económica y también hay que hablar con nuestra deuda y la refinanciación de la deuda, y encima nos cae esto. Es decir, lo que tenemos que hacer de una vez por todas es desarrollar políticas de Estado, ¿no? Por eso también sería una buena recomendación la formación de un comité o una mesa de trabajo económica y productiva, ¿no? Que trascienda al sistema político, en la cual se lleguen a acuerdos que sean sustentables a través del tiempo e independientemente de los gobiernos de turno, y que en esa mesa tiene que estar el sistema político, pero además y más que nada la parte productiva y la parte del trabajo, es decir, los empresarios con las representaciones de las cámaras, formadores de precios, porque uno de los problemas que hemos tenido en Argentina, que ya es otra cosa endémica, es la remarcación a veces inusitada de los precios. Entonces, de alguna forma, los formadores de precios, algún formato de inversionistas, ¿no? Porque un problema argentino es que no tenemos inversiones productivas, ¿no? Como no hay confianza, además, en lo que es nuestra moneda, o confianza hasta en el sistema bancario, ¿no? Entonces no hay posibilidades de hacer y desarrollar inversiones y desarrollar préstamos para que sean productivos. Por supuesto que ahí tienen que estar los sindicatos, ¿no? Las organizaciones de base, porque en parte representan a todo ese sector del cual empezamos a hablar, que no está representado por instituciones formalizadas históricamente, ¿no? Sino que son nuevas, y cuando decimos nuevas lamentablemente son hace muchas décadas, ¿no? Pero tienen que estar las organizaciones de base. Por supuesto que hay que generar, apoyarse también en un conocimiento científico y técnico, entonces tienen que estar las universidades, representantes del CONICET, de los institutos de tecnología agropecuaria, tecnología industrial. Sí, un trabajo mancomunado, entretejido, frente a una situación nueva mundial, digo, no solo para la Argentina, uno imagina. Recién mencionaba que creía que el Estado argentino a nivel nacional estaba haciendo las cosas bien, dentro de todo, dentro de lo que es su conocimiento. Se ha tomado deuda, se han pedido préstamos y créditos, más allá de que estamos prácticamente en un default técnico con el Fondo Monetario, pero todos los recursos se están destinando a paliar la crisis. ¿Esto desde su conocimiento es así? ¿Se está redistribuyendo? ¿Se está tapando el bache que surge por parte del gobierno argentino? ¿O hay mucho por tapar todavía y reorganizar?
Bueno, a ver, lo que se está haciendo mucho es emitir, ¿no? Que cuando escuchamos a los economistas de cualquier tendencia, aunque sean las más ortodoxas, las más tradicionales, dicen, bueno, en este momento hay que emitir, no hay otra forma, ¿no? Es decir, hay que aumentar el circulante y después sabemos que eso nos va a traer una inflación, pero bueno, ahora hay que salir de este momento y ayudar a las familias más necesitadas, como ustedes decían al principio, con lo que sí hay que darle el formato que sea más eficiente, ¿no? Es un formato eficiente el de las cajas de comida, que cada uno cocina en su casa, porque el formato de que se junten en un lugar también es peligroso porque se pueden contagiar, ¿no? Claro. Sí, entonces hay que ver, y eso es lo que tenemos que tener en este momento, ¿no? A nivel sociedad, ¿no? A nivel sociedad y a nivel técnico, a nivel de dirigencia, con nivel de dirigencia no solo la política, de todos los niveles, es una inventiva y una creatividad muy grande, ¿no? Es decir, Argentina es lamentablemente en este sentido diferente a muchos países, ¿no? Sobre todo los países europeos. Entonces no necesariamente lo que se aplica bien en los países europeos en Argentina va a dar resultado, ¿no? Es una prueba de eso la parte económica de hace décadas y décadas. Y en la parte social, Eduardo, usted como sociólogo, también Argentina, ¿no? Tiene sus particularidades y esta transformación que sin duda es algo definitivo, nos cambia la vida para siempre. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza como sociólogo? En la parte social tenemos mucha riqueza y muchas cosas positivas, ¿no? Somos una sociedad con una imagen todavía de clase media, ¿no? Aunque algunos es un capital simbólico el que queda, es decir, hay conductas, hay pautas, aunque después con la posibilidad de gasto de ingresos no se puede hacer. En eso van a caer muchos pequeños comerciantes, ¿no? O estas actividades por cuenta propia de mano de obra especializada tipo peluquería de la que hablamos, ¿no? Pero queda un capital muy importante con respecto a las pautas de clase media. Cuando dice pauta de clase media es un genérico como para decir, bueno, hay una laboriosidad, hay un trabajo que hay una cultura, hay un respaldo también psicológico, ¿no? Guarda, cuando digo pautas de laboriosidad, lo que hay que tener en cuenta también que ese sector más golpeado, los indigentes, los muy pobres, también hacen enormes esfuerzos, ¿no? Enormes esfuerzos del trabajo, ¿no? La mitad de los ingresos de los hogares indigentes, el volumen de ingresos, la mitad sigue proveniendo del trabajo, porque si no, a veces en algunos sectores hay una idea de que gran parte de la sociedad vive de las transferencias del Estado, ¿no? Pero la mitad sigue viniendo del trabajo. Por eso es que estas cuestiones que alteran tanto el desarrollo de las changas o el de llamar a un albañil para que nos revoque una pared 4 o 5 días, ¿no? Y para el ingreso de esos hogares nos afecta tanto. Desde su conocimiento, ¿qué estrategias de supervivencia han implementado los sectores más vulnerables hoy, más allá de la asistencia del Estado? ¿Cómo se las arregla? Y nosotros lo vemos por ahí cuando tenemos la oportunidad de entrevistar, de entrar al barrio y como en el caso de hoy nos va a atender un comedor, un rayito de sol, para mostrarnos un poco la realidad. La expectativa de la colaboración del otro, ¿no? El altruismo, pero también la creatividad, como dice usted, para buscar la vuelta y generar el trabajo, ese 50% que falta más allá de la asistencia del Estado con la vianda del día, ¿no? Sí, a ver, son sectores que también tienen lo que decimos mucha resiliencia, es decir, que tienen mucha capacidad para salir de la adversidad, ¿no? Y eso lo han probado durante mucho tiempo. Si no, pensemos en la crisis del 2001, el 2002, después de toda la crisis de las políticas neoliberales, ¿no? Cuando salimos del 1 a 1. En ese momento, en el 2002, había un 52%, más de la mitad de la población en una situación de pobreza, ¿no? Entonces ahí se desarrollaron muchas estrategias como la que usted dice, de solidaridad, de trueque,
porque tampoco hay una moneda, de ayudarse y de intercambiarse. El peluquero acepta que le paguen con una torta o con lo que cocinó una señora, un intercambio directamente de bienes, ¿no? Porque no hay una circulación de moneda. Y también la capacidad de organizarse. Por eso yo decía también cómo tienen que estar sentados en esa mesa de diálogo todas las que son las organizaciones de base, ¿no? Porque son las que canalizan un poco toda esa demanda y también organizan, ¿no? Esas grandes organizaciones de base que se desarrollaron después de la crisis del 2001, ¿no? La mayoría a partir de la crisis. Y ahí hay una creatividad, ¿no? Que es también un potencial que tenemos, ¿no? Pero se nos da lamentablemente en el marco de una sociedad que también viene cada vez como más degradada, digámoslo, ¿no? Tenemos ahora una sociedad más o menos igual o un poquito peor de la del año 2001, ¿no? Porque lamentablemente cuando uno habla de una pobreza estructural, que no es solamente la medición de la pobreza por ingresos, como estamos hablando, es decir, la pobreza por ingresos, que es una forma de medir la pobreza típica, la más típica en América Latina, que es por el ingreso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto gano en el mes anterior? Bueno, el peluquero que no pudo realizar su actividad me va a decir no gané nada. ¿Sí? Entonces cae técnicamente en una situación de indigencia, no directamente, no más pobre entre los pobres. Ahora ese señor tiene las pautas y todo, y la capacidad de salir y todo de lo que tienen los típicos indigentes, no. Cuando se reactive un poco ya va a salir de esa situación, ¿no? Es decir, vamos a tener indicadores muy altos de pobreza por ingresos, pero que después vamos a ir saliendo, ¿no? Pero nos va a quedar una parte golpeada de la sociedad. La otra pobreza, que es la pobreza estructural, ¿no? Que son familias que ya es una tercera generación, sí, que no vieron que el esfuerzo de sus padres y de sus abuelos es bien retribuido por la sociedad, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer de mínima es que ese grupo de personas sean lo más asistidos y que no aumente en porcentaje. Eduardo, muchísimas gracias por el contacto con Puntal AM. Siempre decimos, los números son fríos, pero tratamos de enfocarlo desde otra perspectiva, de la sociológica, como usted nos ayudó a enfocarla hoy. Así que muchísimas gracias por este contacto con Puntal AM. Bueno, no, también gracias a ustedes por tratar el tema, que veo que siempre lo tienen muy presente, y por estar trabajando independientemente de la incidencia o no de la pandemia en el lugar que vivan, pero sí por la cuarentena, ya sea desde su casa o desde la radio trabajando, porque se ayuda también a que muchas familias se queden en el hogar y estén informadas, ¿no? Así que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Eduardo Donza, entonces, sociólogo, investigador de la UCA.